La luz azulada del monitor parpadeaba sobre su rostro, como si una estrella distante intentara recordarle que aún no era de día. A esa hora, cuando las avenidas del mundo dormían y el silencio lo envolvía todo, él seguía despierto. No como un insomne cualquiera, sino como un centinela de sus propias ideas. Apoyado contra el respaldo del sofá, el mismo en el que a veces dormía y otras veces solo pensaba, sostenía una taza de café tibio entre las manos. No bebía, solo la sujetaba, como si la calidez le ayudara a mantener los pies en la tierra mientras su mente exploraba Marte. Tenía el cabello desordenado, con mechones que se negaban a obedecer el peinado que quizá alguna vez intentó imponer. Su camiseta gris estaba arrugada, como si el cuerpo que la habitaba no hubiera tenido tiempo de cambiarla en días. A su alrededor, las pantallas mostraban planos de motores eléctricos, cohetes verticales y ciudades hechas de ideas. Pero él miraba más allá. Sus ojos, hundidos por el cansancio y las noches continuas, seguían teniendo ese brillo de niño que aún no ha aprendido lo imposible. Había un gesto que repetía cada vez que pensaba en voz alta, fruncía los labios, ladeaba la cabeza y luego susurraba una frase breve que encendía la habitación. Los ingenieros a su alrededor lo miraban en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Algunos anotaban. Otros solo intentaban entender. Pero todos sabían que, en medio de ese caos de teorías y diseños, él veía algo más. Algo que todavía no existía, pero que ya lo habitaba. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Hoy, sin alejarnos demasiado del presente, nos sumergiremos en la vida de un hombre que no necesitó un reino ni una guerra para ser recordado. Un hombre que, armado con ideas, algoritmos y una voluntad inusual, se atrevió a rediseñar el futuro mientras otros apenas entendían el presente. No se trata de una leyenda antigua ni de un héroe de mármol. Nuestro protagonista vive, respira y tropieza como cualquiera. Pero sueña distinto. Y es esa forma de soñar, a medio camino entre la ciencia y la locura, la que nos lleva esta noche por caminos de electricidad, cohetes y silencios. Todo comenzó en un rincón del sur de África. Pretoria, en los años 70, no era el epicentro del futuro. Era una ciudad donde el sol quemaba las aceras, y donde los niños solían correr por los patios con los pies descalzos. Allí, un niño pequeño, delgado, pálido y con los ojos siempre perdidos en otra parte, pasaba más tiempo leyendo que hablando. No era un niño feliz, pero sí era un niño curioso. Mientras otros memorizaban tablas de multiplicar, él devoraba enciclopedias. Mientras otros dibujaban casas, él diseñaba civilizaciones. La soledad lo acompañó desde temprano. En la escuela, era blanco de burlas por su acento, por su forma extraña de caminar, por sus silencios prolongados. Cada día empieza antes que el sol. En Tesla, el amanecer no es una señal para comenzar, sino una confirmación de que la jornada ya lleva horas en marcha. Para ti, que apenas has logrado un puesto como becario en la empresa más comentada del planeta, ese ritmo se siente como entrar a una dimensión distinta del tiempo. Aquí, los relojes no importan. Las pausas son breves. Los descansos, inexistentes. Y sin embargo, nadie parece quejarse. Todos saben que están construyendo algo que aún no tiene nombre. Llegas y él ya está ahí. No como un jefe encerrado en una oficina, sino como una sombra que camina entre planos, murmullos y prototipos. A veces descalzo, con el vaquero sin cinturón, el cabello revuelto, un portátil en una mano y un termo en la otra. El ambiente huele a resina caliente, metal cortado, café recalentado y ansiedad. Pero también hay una energía invisible que recorre el aire, la idea de que algo imposible podría estar a punto de ocurrir. Él no saluda. Te mira una sola vez y sigue caminando. Hace una pregunta técnica, pero la hace como si fuera filosófica.
¿Por qué esta batería necesita tanto espacio? ¿Por qué asumimos que el peso es un problema? ¿Y si el problema no es el peso, sino nuestra forma de pensarlo? Las frases no siempre tienen lógica inmediata. A veces ni siquiera parecen tener respuesta. Pero las anotas igual, porque en esta fábrica, las preguntas de Elon Musk son semillas. El equipo de diseño está en una esquina, rodeado de tableros blancos cubiertos de ecuaciones. La luz es tenue, como en una biblioteca olvidada. Cada quien trabaja en lo suyo, pero todos están sincronizados por un mismo latido: mejorar. Hacer que funcione. Lograr lo que nadie ha logrado. En Tesla, los lunes y los domingos se parecen. Las semanas no tienen nombres, solo entregables. Todo gira en torno al próximo vehículo, la siguiente línea de producción, la nueva actualización de software que permitirá algo que hace un año parecía ciencia ficción. Y tú, desde tu escritorio improvisado, lo observas. Cómo frunce los labios, cómo pasea entre ingenieros, cómo escucha más de lo que habla. No tiene tiempo para discursos largos, pero a veces deja caer frases que se graban como tatuajes. No somos una empresa de coches. Somos una empresa de tiempo. Cada decisión debe acercarnos al futuro, o está de más. Nadie te obliga a quedarte después del horario. Pero tú te quedas. Como muchos otros. Mi historia no comenzó con una herencia ni con un apellido resonante. Comenzó en Pretoria, Sudáfrica, bajo un cielo que parecía más grande de lo necesario, como si me estuviera recordando que allí no terminaban las cosas. Fui un niño callado, muchas veces solo. No por elección, sino por naturaleza. Las palabras me costaban, pero los números fluían sin esfuerzo. Mientras los otros niños jugaban al fútbol en la tierra seca, yo leía. Todo lo que caía en mis manos. Desde enciclopedias hasta ciencia ficción, desde revistas técnicas hasta historietas de robots. Mi madre, Meye, me enseñó la persistencia. Mi padre, en cambio, me enseñó lo que no quería ser. Crecí entre tensiones familiares, silencios incómodos y una escuela donde no encajaba. No tenía muchos amigos, y a menudo era el blanco de los más grandes. Pero encontré consuelo en las ideas. En los mundos posibles. En los sueños que, si uno se esforzaba lo suficiente, podían convertirse en planos. A los 12 años, programé y vendí mi primer videojuego, Blastar. Lo hice en una computadora primitiva que apenas funcionaba, pero en ese momento supe algo: podía construir. Podía crear cosas que no existían antes. No me importaba mucho el dinero. Me importaba esa chispa que se encendía cuando resolvía un problema difícil. Lo demás podía esperar. Decidí salir. Sudáfrica me parecía demasiado pequeña, demasiado atada al pasado. Y yo quería futuro. A los 17 años, me fui a Canadá con una maleta casi vacía. Viví con parientes, lavé platos, dormí en sofás prestados. Luego, con algo de esfuerzo y mucha suerte, llegué a Estados Unidos. Y entonces, todo empezó a acelerarse. Entré a la Universidad de Pensilvania, donde estudié física y economía. Pero más que eso, estudié patrones. Comencé a pensar en lo que haría una diferencia real. ¿Qué cambiaría de verdad el rumbo de la humanidad? Hice una lista. La energía. La inteligencia artificial. Internet. La exploración espacial. Y empecé a moverme. SIP2 fue mi primer intento. Una plataforma para negocios y mapas. La vendimos. Luego fundé X.com, que terminó convirtiéndose en PayPal. Esa venta me dio algo más que millones. Me dio libertad. Y con ella, tomé decisiones que muchos consideraron absurdas.
Fundé SpaceX. No para competir con la NASA, sino porque nadie más lo estaba intentando. Los cohetes eran caros, ineficientes, obsoletos. Y yo creía que debían ser como los aviones, reutilizables, seguros, constantes. Me dijeron que era imposible. Me dijeron que estaba loco. Me dijeron que nadie invertiría. Pero lo intenté igual. El primer lanzamiento falló. El segundo también. El tercero casi destruyó la empresa. Pero el cuarto funcionó. Y entonces, cambió todo. Poco después, me involucré con Tesla. En ese momento, la industria automotriz se reía de los autos eléctricos. Eran lentos, poco confiables, sin gracia. Pero yo los vi como una oportunidad. No se trataba solo de cambiar el motor, sino de cambiar la forma en que las personas pensaban el transporte. Un Tesla no es un coche eléctrico. Es un ordenador sobre ruedas. Un sistema en evolución. Entre SpaceX y Tesla, el ritmo fue brutal. Hubo momentos en los que no sabía si podría pagar las nóminas. Invertí todo lo que tenía. Literalmente. Vendí casas. Dormí en la fábrica. Lloré en silencio. Fui blanco de burlas. Me llamaron fraude. Pero también, entre todo ese ruido, vi crecer algo nuevo. Una comunidad de ingenieros, científicos, soñadores. Personas que no querían simplemente un trabajo. Querían un propósito. Neuralink nació poco después. Una empresa para conectar cerebros a ordenadores. Suena como ciencia ficción, pero el objetivo era simple, entender mejor cómo funcionamos. Y quizás, algún día, curar enfermedades neurológicas. También surgió The Boring Company. Porque me aburren los atascos. Literalmente. Y pensé, ¿por qué no excavar túneles? ¿Por qué no imaginar otra forma de moverse? No todo lo que he hecho tiene una forma tangible. Algunas de mis ideas aún no caminan entre nosotros, pero ya existen. Son conceptos que flotan en la frontera entre lo posible y lo prohibido. Proyectos que aún suenan a ciencia ficción, pero que, si esperas lo suficiente, acaban tomando forma. Porque el futuro no siempre llega con anuncios. A veces, empieza con un trazo en una servilleta. Neuralink fue uno de esos trazos. Nació en silencio, como una pregunta que no podía dejar de rondar mi mente, ¿y si pudiéramos comunicarnos directamente con las máquinas? No con teclados. No con pantallas. No con clics ni comandos. Sino con pensamiento puro. El cerebro, esa maraña de impulsos y misterios, como la interfaz más poderosa del universo. ¿Por qué no explorarlo? Muchos creen que se trata de control. Pero para mí, siempre fue liberación. Imagínalo, restaurar la movilidad de una persona paralizada. Devolver la voz a alguien que ya no puede hablar. Registrar una memoria para que no se pierda jamás. Neuralink es ciencia. Es neurología. Pero también es poesía. La posibilidad de romper la frontera más íntima, la que separa lo que sentimos de lo que podemos expresar. Claro, no todos lo entienden. Algunos lo ven como una amenaza. Como una invasión al santuario más sagrado del ser humano. Y tienen razón en desconfiar. Pero cada avance, desde la imprenta hasta Internet, generó los mismos miedos. No busco dominar. Busco expandir. Con cautela, sí. Pero sin miedo. Lo mismo ocurre con Marte. Cuando dije por primera vez que quería colonizar Marte, las risas fueron inmediatas. Y, en cierto modo, necesarias. Porque todo gran sueño comienza pareciendo ridículo. Pero cuanto más lo pensaba, más inevitable me parecía.
Un solo planeta es demasiado poco. No por ego. Por supervivencia. La historia de la vida en la Tierra está llena de eventos de extinción. Asteroides, cambios climáticos, pandemias. Si queremos que la inteligencia humana no desaparezca como una chispa en el viento, debemos mirar hacia arriba. SpaceX no se fundó solo para lanzar satélites. Se fundó para aprender a salir. Para aterrizar cohetes. Para reducir el coste. Para entender la propulsión y la supervivencia en ambientes hostiles. Cada prueba fallida fue una lección. Cada explosión, un peldaño. Y cada pequeño éxito, una señal de que el camino no era imposible, solo lento. Hoy, los cohetes Falcon aterrizan de pie. Algo que parecía absurdo hace una década. Starship, ese gigante de acero inoxidable, ya ha dado sus primeros pasos. Y aunque aún no hemos pisado Marte, sé que lo haremos. No yo quizás. Pero alguien. Y cuando eso ocurra, habrá una línea invisible que conectará esa huella marciana con una hoja garabateada en mi despacho. Pero el futuro no solo está en el espacio. También está bajo nuestros pies. Por eso, mientras SpaceX miraba al cielo, fundé The Boring Company para mirar al suelo. Porque si no podemos movernos en la superficie sin atascos, tal vez debamos cavar. No es glamoroso. No es mediático. Pero es eficiente. Y, como casi todo lo que hago, parte de una molestia cotidiana, quedarme atrapado en el tráfico. Y aún queda más. Starlink, por ejemplo, nació del deseo de conectar al mundo. No con cables, sino con constelaciones. Miles de satélites orbitando para que una aldea remota tenga acceso a Internet como cualquier ciudad. Porque la información no debería depender del código postal. Algunos se preguntan, ¿hasta dónde quiere llegar este hombre? Y la respuesta es simple, hasta dónde lleguen las preguntas. No me interesa construir por construir. Me interesa explorar. Resolver. Y si eso implica saltar entre industrias, entre continentes, entre dimensiones, lo haré. Eso sí, la incomprensión es el precio. Lo sé. A veces me observan como a un extraño. O peor, como a una amenaza. Pero no hay otra forma de cambiar algo sin mover las bases. No se puede redibujar el mapa sin incomodar a los cartógrafos. Y sin embargo, no estoy solo. En cada proyecto, hay cientos, a veces miles, de personas que creen. No en mí, necesariamente. Sino en la posibilidad de que las cosas pueden ser distintas. Ingenieros, médicos, programadores, mecánicos, científicos. Gente que no se conforma con el mundo tal como es. Gente que se despierta preguntándose, ¿cómo lo hacemos mejor? Porque eso es lo que une todo. Desde Neuralink hasta Starlink. Desde túneles hasta órbitas. Una pregunta persistente. Un murmullo interior que no se calla, ¿y si lo hiciéramos diferente? En ese murmullo, en ese lugar donde se cruzan la lógica y la locura, es donde habito. Y donde seguiré habitando mientras quede algo por imaginar. La gente suele imaginar que los hombres ricos viven en mansiones interminables, rodeados de sirvientes, piscinas y silencio. Pero mi cama, muchas veces, ha sido un sofá. A veces en la oficina de Tesla, otras en un rincón de la fábrica de SpaceX. No por falta de opciones, sino por urgencia. Porque mientras otros descansan, yo siento que el tiempo se escapa como vapor entre los dedos. Podría tener un yate. Podría retirarme mañana. Pero nada de eso me interesa. Lo que me mantiene en movimiento no es la comodidad, es la incomodidad de saber que aún hay tanto por hacer. Cuando entras en mi entorno, ya sea en Fremont, Boca Chica, Hawthorne o Austin, lo primero que notas es que no hay jerarquías visibles. Los pasillos no están decorados con opulencia. Las oficinas, cuando existen, son pequeñas. Los escritorios son funcionales, sin adornos.
En el techo cuelgan cables expuestos. Y en las paredes, más que diplomas, hay bocetos de ideas que aún no existen. Yo camino entre los técnicos con la misma ropa con la que duermo. Una camiseta sin marcas. Un pantalón que ya ha visto demasiadas semanas. Y unos zapatos deportivos que rara vez se atan. No me interesa la imagen. Me interesa el producto. El resultado. El siguiente paso. Muchas veces me preguntan cómo es vivir con tanto dinero. Y yo respondo con una broma: no vivo con dinero. Vivo con plazos de entrega. Porque el verdadero lujo para mí sería un día sin que alguien me pida algo urgente. Pero ese día aún no ha llegado. Durante años no tuve casa propia. Dormía en donde me encontrara. En el sofá de un amigo. En una sala de conferencias. En un tráiler cerca del sitio de lanzamiento. Algunos lo veían como una excentricidad. Yo lo veía como eficiencia. ¿Por qué perder tiempo viajando cuando puedes dormir donde se construye el futuro? En Silicon Valley, la mayoría celebra los números. Las valoraciones. Los rounds de inversión. Yo, en cambio, celebro los tornillos que encajan. Los algoritmos que no fallan. El silencio exacto que se escucha cuando un cohete aterriza sin temblar. Tengo acceso a todo. Pero he renunciado a casi todo. No porque sea noble, sino porque el peso del objetivo me lo exige. Colonizar Marte no se logra con brunch. Resolver el transporte urbano no se hace desde un jacuzzi. Diseñar interfaces cerebrales no nace en retiros de lujo. Claro, todo tiene un precio. Mi vida personal ha sido un campo de ensayo tan incierto como mis empresas. Relaciones rotas. Hijos que crecen entre calendarios imposibles. La dificultad de estar presente cuando el presente mismo se estira en direcciones opuestas. No tengo certezas absolutas. Solo preguntas que me queman por dentro. Desde niño, me he preguntado por qué el mundo es como es, y si podría ser de otro modo. A veces me siento como un visitante temporal, alguien que observa la Tierra con una mezcla de asombro y urgencia. No por arrogancia, sino por el deseo profundo de que esta civilización, con todos sus errores, no se extinga sin haber explorado su verdadero potencial. No me mueve la fama. Me incomoda. Me sigue como una sombra que no pedí. Lo que realmente me interesa no suele salir en las noticias: los ensayos fallidos a medianoche, las reuniones que duran horas sin una solución clara, los ingenieros que se duermen sobre sus planos porque no quieren irse sin resolver un fallo. He vivido al borde de la bancarrota más veces de las que me gusta admitir. Me he endeudado para salvar mis propias empresas. Me he arriesgado a que todo lo que construí se derrumbara por completo. Pero no por ego, sino porque, en el fondo, no podía imaginarme dejando morir una idea que aún tenía fuerza. Muchas veces he dicho que quiero morir en Marte. No como una broma, sino como una declaración de propósito. Si el destino me lo permite, me gustaría cerrar los ojos sabiendo que ayudé, aunque sea un poco, a que la humanidad dé un paso más allá de sí misma. No porque la Tierra no merezca ser cuidada, sino porque su fragilidad es un recordatorio constante de lo urgente. No soy un genio. He cometido errores. Muchos. He sido torpe, impaciente, testarudo. Pero he aprendido. Y he seguido. Porque creo profundamente que el futuro no es algo que nos ocurre. Es algo que construimos, día a día, con decisiones incómodas, con trabajo invisible, con fracasos que nadie ve y que duelen más que cualquier éxito.
¿Y si algo me gustaría que quedara de todo esto? Es la idea de que no hace falta ser perfecto para intentar algo grande. Que se puede tener miedo y aún así avanzar. Que se puede fallar y aún así contribuir. Que se puede estar solo, pero jamás rendido. A veces me detengo un momento, raro, muy raro, y miro lo que hemos hecho. Una red de satélites que cubre el planeta. Cohetes que regresan del cielo con precisión milimétrica. Autos que se actualizan mientras duermes. Implantes cerebrales que, en pruebas iniciales, ya devuelven esperanza. Y me digo, aún falta mucho. Pero ya empezamos. No todo el mundo entenderá este camino.